Muchas gracias a nuestro hermano Gilberto. De verdad que estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes, conocerles como iglesia. Es un privilegio poder estar trayendo la palabra el día de hoy. Rápidamente, ya que el protagonista de este día no soy yo, es el Señor Jesucristo y es a Él a quien debemos honrar, pero darles este saludo especial. Vengo de la ciudad de Aachen, en Alemania, o Aquisgrán, como se conoce también, la ciudad más occidental de Alemania, situada también junto a las fronteras de Bélgica y Países Bajos. Estamos a 61 kilómetros del suroeste de Colonia, una de las ciudades importantes. Actualmente la ciudad cuenta con una población que supera más o menos los 260,000 habitantes. El enfoque económico predominante está en la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Tengo algunas fotos de lugares importantes. La ciudad es conocida por ser la ciudad favorita de Carlomagno, gracias a sus aguas termales. Por eso es que se llama también Bad Achen, es decir, baños de Aquisgrán. La religión promedio es también mayormente católica, luego le sigue la iglesia luterana y por último la iglesia evangélica libre. Hay un alto número de extranjeros, también tenemos una mezquita para la colonia musulmana y también encontramos con una sinagoga para la colonia judía. Nuestra iglesia está, puedes pasar a la siguiente, por favor, gracias. Nuestra iglesia está vigente o está activa a partir del 2003, cuando empezamos a formarnos solamente 3 familias a congregarnos, porque no había una iglesia en donde las personas que no tienen el idioma pudieran escuchar la palabra de Dios en su idioma. Ahí está, les presento a mi esposa, mi amada esposa Claudia Liliana, mi querido hijo Juan David. Ellos, Dios mediante, el próximo fin de semana, si todo sale bien, estarán con nosotros también, vendrán también aquí a Colombia. Llevamos 21 años en el ministerio. Soy predicador expositivo del Instituto EBTC, del Master Ministry del Instituto de John MacArthur, y hice sencillamente el estudio de predicador expositivo. Así que, bueno, puede que hoy escuchen una predicación o una palabra de Dios de una forma un poco diferente. Nuestros hermanos de la iglesia, para mirar rápidamente, aquí tenemos lo que es la congregación actual. No pasamos de 30 personas, es más o menos un grupo como el de ustedes, muy hermoso también. Tenemos nuestro grupo de varones y también tenemos nuestro grupo de damas que se reúnen también constantemente en sus estudios. También está nuestro grupo de niños, no es muy grande, y tenemos nuestro pequeño grupo de alabanza también. Luego tenemos el tiempo de la predicación, realmente es un tiempo muy corto. Bien, si alguien quiere tener más información, pues puede acercarse también a nuestra página web que está disponible para ustedes, y también nuestro canal de YouTube, donde también hemos subido algunas de nuestras predicaciones. Bien, mis hermanos, como dije, entonces, como el personaje principal aquí no soy yo, es nuestro Señor Jesucristo, quiero invitarles de corazón a que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, para meditar en los versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Una carta muy especial también. Hemos estado viendo que al principio del sermón, del tiempo de la predicación, nuestro hermano nos ha estado introduciendo a concentrarnos de mente, de corazón y con nuestra alma en el Señor Jesucristo como nuestro Rey de Reyes, como nuestro Señor de Señores. Y la verdad es que la Biblia nos presenta a Jesucristo como el personaje fundamental y principal, el personaje primario de todo el registro divino. El protagonista de la Biblia de tapa a tapa es solamente nuestro Señor Jesucristo. Dios lo ha puesto a Él como Rey Supremo, lo ha puesto como gobernante soberano sobre todo lo creado. Dios le ha puesto sobre todo lo que ha creado, lo dice Filipenses 2, del 9 al 11, y Él mismo nos ha dado en su palabra y su Espíritu Santo para que no sea desconocida la verdad acerca de Jesucristo a los hombres. Dios tiene un gran interés en que todos nosotros, los hombres, procedamos a la bendición de la vida eterna, a la comunión con Él a través de un nuevo nacimiento, de una nueva vida.
del conocimiento de su verdad, que es tan importante. Que conozcamos a Jesucristo es una de las prioridades de Dios para nosotros, y hoy los hombres estamos muriendo, podemos decirlo en ese sentido, los hombres están muriendo sin un conocimiento correcto y profundo de quién es realmente Jesucristo. Muchas personas están saliendo y partiendo de este mundo sin saber quién es realmente Jesucristo, o salen con una idea, con un concepto totalmente errado en sus mentes debido a las falsas religiones, a los falsos conceptos, a los falsos maestros y a los falsos evangelios que no proclaman realmente quién es Él. Debido a eso, entonces, es importante conocer la verdad. Evangelios que no traen la salvación genuina, como el evangelio de la prosperidad, el evangelio de los milagros, el evangelio de la salvación por medio de las obras, el evangelio de la religiosidad, el evangelio del emocionalismo sentimental y el ecumenista. El apóstol Pablo dice al final de su carta de Gálatas: cualquier otro que viniera, a un ángel de los cielos que llegara y trajera un evangelio diferente, el tal sea anatema, el tal sea maldito. Por eso es importante conocer realmente lo que es el evangelio. Dios quiere hacernos libres de toda falsedad por medio de la verdad absoluta de su palabra. Y por eso es que Él nos da la santa palabra para que nosotros la entendamos, la conozcamos y conozcamos de Él, de sus atributos. En Juan capítulo 8, versículo 32, el Señor Jesucristo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y yo quisiera preguntarles con mucho respeto y sin ningún mérito de desacreditar a nadie, no quiero que nadie me conteste, contéstense para ustedes mismos. ¿Cuántos de los más sobresalientes, importantes y destacados títulos de Cristo conoces? ¿Cuántos de los más importantes, sobresalientes títulos de Cristo conoces? Muchos me van a decir: bueno, ¿por qué es tan importante un título? ¿Por qué es tan importante un nombre? Realmente, porque en la cultura hebrea, como fue escrita originalmente la palabra de Dios, la revelación de Dios nos muestra que un título es una expresión y es una revelación de la misma naturaleza, de la misma persona que tiene ese título. Y Dios le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Sus títulos nos hablan de quién es Él como persona y cuál es su obra. Y quisiera hoy compartir con ustedes uno de esos tan importantes títulos que muchas veces pasamos por alto. Quisiera quisiera llevarles a que nos concentremos de manera completa en este título que nos muestra el verdadero evangelio y que es vital para todo verdadero creyente, para todo verdadero discípulo de Cristo. Cristo es nuestro abogado defensor. Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2 dice así la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oremos. Amado Señor, no soy digno, Señor, de estar aquí presente en esta tarde. Conoces bien mi vida, Señor, y cuántas veces también te fallo. Pero te doy gracias, Señor, que solamente por tu gracia es que vivimos. Y tú nos mandas, Señor, a compartir tu verdad. Yo pongo esta verdad, Señor, en las manos de nuestros hermanos, en cada corazón, Señor, para que tú seas obrando en cada uno de nuestros corazones, en nuestros oídos, Señor, en nuestra mente, y nos ayudes a conocerte realmente quién eres, y podamos tener una cosmovisión, un concepto correcto de quién eres tú como persona. Todo te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Mis hermanos, un aspecto fundamental para el correcto estudio y entendimiento de las Escrituras es prestar atención a quién va dirigida cada carta que está en el Nuevo Testamento. Y esta carta va dirigida a creyentes. Y ahora, si vamos a hablar de Jesús como nuestro abogado, necesariamente tenemos que hablar de juicio.
Y la Biblia es clara acerca del juicio final que le esperan a todos los hombres, un juicio inevitable para todos los pecadores que se han de presentar delante de él, lo dice Apocalipsis capítulo 20. Independientemente de lo que tú pienses, de lo que tú consideres, de lo que tú creas acerca de lo que diga la Biblia, la verdad es que Dios declara en su palabra que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Eso es claro. De ninguna manera la Biblia nos habla de un purgatorio donde nuestras almas van para purificarse de alguna manera para poder entrar al reino de los cielos, ni tampoco de una reencarnación en la que supuestamente volvemos a la vida sin tener idea quiénes éramos antes para corregir nuestra vida pasada. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Los hombres morirán una sola vez y luego vendrán al juicio de Dios, del cual nadie podrá escapar. Y si de juicio se trata, Dios nos presenta el verdadero evangelio con los mismos términos jurídicos que se emplean en una corte judicial. Vayan conmigo, por favor, veámoslos rápidamente. En un juzgado hay un juez. En el evangelio, Dios es juez y es justo. En un juzgado hay un delincuente. En el evangelio, el pecador es el delincuente en busca y en captura. En un juzgado rige la ley. En el evangelio, los mandamientos son la ley de Dios. En un juzgado hay una infracción de la ley. En el evangelio, los pecados son infracción de la ley de Dios. En un juzgado hay un juicio. En el evangelio, el juicio es lo que le espera al hombre pecador. En el evangelio se hace justicia. En un juzgado se hace justicia. En el evangelio, la justicia es revelada de parte de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17. En un juzgado hay un veredicto. En el evangelio, el veredicto es que el hombre es culpable por faltar a la ley de Dios. En un juzgado hay una sentencia. En el evangelio, la muerte eterna, la separación eterna de Dios es la sentencia. En un juzgado hay una condena. En el evangelio, la ira de Dios es la condena eterna para todos los hombres. En un juzgado hay testigos, pero en el evangelio, Dios mismo es testigo. Él todo lo ve y Él está presente en todo instante que pecamos. Todo pecado es cometido ante los ojos de un Dios que todo lo sabe, todo lo ve. En un juzgado hay un fiscal. En el evangelio, mis estimados hermanos, el Espíritu Santo es el fiscal. En un juzgado hay un abogado. Y en el evangelio nos dice, 1 de Juan, capítulo 2:1, Jesucristo es el abogado. También hay que tener en cuenta que en un tribunal participan una pluralidad de jueces. Hay uno como portavoz y otro como los coautores, ejecutores. Y asimismo, las tres personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, serán coautoras en ese tribunal de justicia. Con esto queda bíblicamente demostrado de forma objetiva que el evangelio es una cuestión jurídica. Y Dios nos da estas evidencias porque quiere que lo veamos así, de esa forma, de la forma correcta, y no de forma falsa, errada, sentimental, emocional, religiosa, amorosa, melancólica, como hoy muchos presentan el evangelio. De hecho, si usted se da cuenta y si pone atención a una sala judicial, en una sala de justicia nunca se tienen en cuenta a favor del delincuente los términos amor, misericordia, piedad, clemencia o perdón. Nada de eso puede mover el corazón o el pensar del juez. El juez está puesto para dictaminar una sentencia y hacer valer la justicia. ¿Cuándo es que una persona necesita entonces de un abogado? Si de justicia se trata, la verdad es que todos anhelamos la rectitud y la justicia, ¿no es cierto, mis queridos? Es una impronta que está en lo profundo de todo nuestro ser, porque fuimos creados a imagen
de Dios y a su semejanza. Y la justicia es una de las virtudes inherentes en Dios. Dios es moralmente el ser más recto, perfecto y excelente. Él es el ser más justo del universo. Él siempre actúa de manera perfecta, de acuerdo con Él mismo y con su palabra. Todos anhelamos esa justicia. No hay nada equivocado, no hay nada incorrecto en Dios. No hay nada incorrecto en su naturaleza. No hay nada incorrecto en sus decisiones y en sus obras. ¿Quién de nosotros podrá levantar el dedo contra Dios y decirle, ¿por qué haces lo que haces? Por eso es que todos anhelamos que Dios actúe con justicia perfecta ante las injusticias que otros nos hacen. De una o de otra manera, siempre nos hemos visto afectados por ofensas, injurias, calumnias, robos, maltratos, extorsiones, secuestros, violaciones, homicidios y demás cosas. Y anhelamos justicia. Pero, ¿habías pensado que tú mismo necesitas de un abogado defensor por tus propios delitos? Porque reclamar la justicia divina sobre las personas que me hacen daño a mí es muy fácil. Pero ¿habías puesto a pensar que cada uno de nosotros tenemos que presentarnos también ante el juicio de Dios? Y que si Dios ha de ser justo aplicando su justicia con aquel delincuente, ¿tendrá que aplicarla conmigo que he faltado a su ley? La razón por la que muchos no piensan en esto es por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque no consideran que son lo suficientemente malvados como para merecer el juicio de Dios. Y en segundo lugar, porque no conocen a Dios. Consideran que Dios es demasiado amoroso y demasiado bueno como para castigarnos. Muchos ven a Dios como un viejito bonachón que pasa por alto sus pequeñas fallas, sus pequeñas faltas, pues no son tan terribles como las atrocidades que los demás nos hacen, ¿no es cierto? ¿Cuán hipócritas somos? Eso es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Bueno, pues esa forma de pensamiento claramente evidencia que dichas personas ni conocen la gravedad de su situación, ni conocen al Dios vivo y verdadero de las Escrituras. ¿Cómo está nuestro caso legal ante Dios? Veamos algunos pasajes rápidamente para complementar lo que Juan nos dice aquí. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Alguien puede llevar la contraria a eso? Romanos 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien entienda ni que busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Alguno puede protestar contra Dios por eso? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos nosotros, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que me escuchan, todos nosotros somos culpables ante Dios por dos razones. Primero, por lo que somos, por nuestra naturaleza. Dios nos revela en su palabra que nuestra naturaleza es pecaminosa y mala, degenerada y perversa, rebelde y corrupta, descarriada y degradada, malvada y maldita, depravada, abominable, entenebrecida y vil, contaminada, condenada, sucia e inmunda. Y en segundo lugar, somos culpables ante Dios por lo que hacemos, pecados, actos contrarios a la ley de Dios que pensamos, deseamos y cometemos. Cientos y millones de malos pensamientos y actitudes. Calumnias, engaños, mentiras, palabras sucias, verdades a medias, incumplimientos a juramentos y promesas,
murmuraciones, chismes, burlas, hipocresías, enemistades, egoísmos, celos, envidias, codicias, avaricias y robos, amarguras y rencores, falta de amor, falta de perdón, arrogancia, orgullos, soberbia, desprecios, odios, iras, disputas, disensiones, insultos, maledicencias, peleas, pleitos, griterías, traiciones, venganzas, perjurios, maldiciones, quejas, terquedades, rebeldías, insolencias, temor, depresión, pesimismo, autocompasión, desorden, negligencia, pereza, el no hacer el bien y el no ayudar a los desvalidos, la dureza de corazón, la indiferencia, la ingratitud, insensibilidad, deshonestidad, ambición desmedida, despilfarro, las injusticias, las estafas, las maldades, manipulación de otros, el hacer acepción de personas, el maltrato, el racismo, el machismo, el feminismo, el homicidio o el intento de este, el no amar a Dios sobre todas las cosas, el desconfiar de Dios, el no atender y no creer en su palabra, el no hacer su voluntad, la incredulidad a su palabra, la blasfemia, las supersticiones, las hechicerías, los sortilegios, el ocultismo, las herejías, las adivinaciones, brujerías, fetichismos, el consultar a los muertos, toda clase de idolatría, la religiosidad, el amor al dinero, todo tipo de vicios y adicciones que estropean el cuerpo como tatuajes, perforaciones, deformaciones, implantaciones, anorexia, bulimia, tabaco, alcohol, drogas y todo tipo de alucinógenos, las borracheras, la glotonería, la vanidad, la mundanalidad, la sensualidad, el erotismo, la coquetería, la inmoralidad, la lujuria, la lascivia, la homosexualidad, el lesbianismo, la prostitución, la pornografía, la promiscuidad, las orgías y toda clase de inmundicias sexuales, la infidelidad, el adulterio, los divorcios, la fornicación, todas estas y cosas semejantes a estas que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo está tu caso legal ante Dios? Todo eso exige y demanda la justicia de un Dios legislador, creador de la ley, y absolutamente justo, excelente y moralmente recto. Su juicio nunca será un juicio sin razón y se va a efectuar con el estándar más estricto de justicia, equidad e imparcialidad. Pues la excelencia de sus juicios dependen todos de sus atributos, pero en especial de dos atributos de Dios: su omnisciencia y su omnipresencia. Dios posee un conocimiento perfecto sobre todo pasado, todo presente, todo futuro. No hay nada escondido ante Él. Y Dios está presente en todas partes, de forma inmediata. Así que Él no tiene que investigar, Él no tiene que indagar para descubrir los hechos. Él mismo es testigo porque todo pensamiento, toda obra impía se cometen simultáneamente ante sus ojos, ante su infinita presencia. Y estas impiedades, estas injusticias quedan escritas en los registros celestiales. Lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Hay libros en los cielos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Mis hermanos, esta acta de decretos no es para Dios. Él no la necesita. Esa acta de decretos es para los hombres, para que ninguno tenga cómo levantar el dedo contra Dios y decir que su juicio es un juicio injusto, que su castigo y su condena es una condena injusta. Es para los hombres. El día que Dios juzgue a todos los hombres según sus pensamientos y según sus obras, ninguno podrá agregar algo a su defensa. Ninguno podrá alegar contra Dios. Ese día, hasta los mismos condenados inclinarán su cabeza y declararán que Dios es justo. ¿Sigues considerando que no necesitas un abogado defensor?
El juicio de Dios es una parte esencial y necesaria del gobierno y de la naturaleza de Dios, ya que un Dios que no juzgue la maldad y el pecado no sería un juez bueno ni un juez justo. En primer lugar, si Dios es juez justo, como lo dice el Salmo 7:11, y por supuesto que lo es, entonces no puede simplemente perdonar al hombre, porque si lo hace sería un juez injusto. En segundo lugar, si Dios es santo, 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 como lo dice Isaías capítulo 6, versículo 3, y por supuesto que lo es, un Dios apartado 100% de todo mal, de toda impiedad y de todo pecado, entonces no puede aceptar al hombre, porque el hombre en su naturaleza y en sus acciones es un hombre impío, pecaminoso y malvado. En tercer lugar, si Dios es eterno, como lo dice Isaías 40:28, y por supuesto que lo es, entonces el hombre merece el castigo eterno por ofender a un Dios eterno. Y en cuarto lugar, si Dios es amor y es bondad, como lo dice 1 Juan 4:8, entonces Dios tiene que aborrecer todo lo que sea contrario a su naturaleza santa y perfecta, pura, y con ello, naturalmente tiene que aborrecer al hombre corrupto, que en sus acciones son contrarias a él, a su santidad y su amor. Con ello el hombre entonces queda separado de Dios. Pero entonces entramos en un dilema. Ezequiel capítulo 18:23, Ezequiel 33:11 y Hechos 17:30 al 31 nos dicen que Dios quiere perdonar al hombre pecador, pero Él no puede perdonar. Mis hermanos, quiero traerles esta verdad de las Escrituras y quiero que, por favor, evalúen, tomen nota de esos versículos, vayan a sus casas, lean en sus Biblias. No se traguen entero lo que les estoy diciendo, ni lo que les dice cualquier predicador, aún este predicador que está aquí. Vayan a sus casas, pidan la dirección del Espíritu Santo y comprueben como buenos bereanos si lo que les estoy diciendo tiene coherencia con las Escrituras. Dios, el problema diametral con Dios es que Dios no puede perdonar al pecador. Él no puede sencillamente decirte a ti, mira, me olvido de tus faltas y ya, a ti contigo voy a ser bueno, porque yo soy un Dios bueno. Ah, no, pero a ti, toda la ley y todo el juicio. Eso no es equidad, eso no es justicia. Dios quiere perdonar al pecador, pero no puede hacerlo de forma directa. Solamente con que el hombre pida perdón y simplemente con que Dios se olvide del pecado, porque eso generaría un triple delito. Un triple problema jurídico para Dios. En primer lugar, Dios sería injusto porque no estaría aplicando su justicia. En segundo lugar, el pecador no estaría recibiendo lo que se merece, lo cual sería injusto. Y en tercer lugar, paradójicamente hablando, si el pecador piensa que se puede arrepentir luego en el juicio de Dios, estaría teniendo un problema mayor, triple. Estaría cometiendo delito de cohecho. Si ustedes le preguntan a cualquier abogado, una cosa que les dice el abogado a las personas que están defendiendo, pues a los criminales, es que ni se les ocurra pedir perdón en el juicio. Eso se llama soborno. En primer lugar, la persona reconoce que es un delincuente, reconoce que merece la condena, pero le está pidiendo al juez que pase por alto la ley para que lo deje en libertad. Se tiene como delito de cohecho y se toma por soborno. ¿Creen ustedes que Dios admitirá cohecho? ¿Admitirá soborno? Entonces, debido a que somos culpables por nuestras obras y por nuestra naturaleza, y debido a que Dios no puede simplemente pasar por alto el pecado, ¿cómo podremos ser salvos de ese juicio? ¿Cómo un Dios justo puede perdonar al pecador sin él llegar a ser injusto con ese acto? Porque para que el hombre entonces sea perdonado por Dios, sin dejar Dios de ser injusto, Dios tiene que hacer dos cosas. En primer lugar, debe cumplir con su justicia, debe cumplir con la ley que él mismo ha establecido. Debe condenar y debe castigar todo pecado. Y el pecado
se condena condenando al pecador. Y en segundo lugar, Dios debe apaciguar la ira santa que mis pecados le producen. Ahí está mi terrible problema. No es posible separar el amor de Dios de su ira santa, de su bondad y de su justicia, así como tampoco es posible separar al pecador de su pecado. Delincuente y delito son uno solo. Y cuando un juez justo, bueno, recto, perfecto, condena un delito, lo hace sentenciando siempre al delincuente. Estaremos entonces perdidos todos. Si la justicia y la ira de Dios caen sobre el hombre pecador delincuente, estaremos perdidos. Pero si esa ira y esa justicia de Dios llegaran a caer sobre otra persona que pueda cumplir con la ley de Dios, entonces habrá una única oportunidad para ser salvos de esa ira. Y mis hermanos, pues así fue. Dios nos ha provisto de ese único medio de salvación y lo da a conocer a nosotros. Se llama el Evangelio. La buena noticia de lo que Dios ha hecho por todos los hombres, por toda la humanidad, para que no seamos condenados por Él. Y es solo con base en esa terrible verdad que ese Evangelio adquiere todo su tremendo valor. Si nosotros pasamos por alto el terrible problema que tenemos ante Dios como pecadores, nunca vamos a valorar el alto costo del Evangelio. Hace más de 2000 años atrás, la segunda persona de la deidad tomó un cuerpo humano y vino a nuestro mundo para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir ante la ley de Dios. Y luego se ofreció como sustituto voluntariamente, como nuestro sustituto, para tomar nuestra deuda y recibir por nosotros la ira y la separación eterna que nosotros merecemos. En la cruz, Dios el Padre, el juez ejecutor, y el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, el juez testigo, cargaron sobre el perfecto Hijo el pecado de todos nosotros y ejecutaron su juicio santo sobre el pecado, maldiciendo, desgarrando, expulsando, rechazando, apartando y separando al amado Hijo de la unidad familiar divina. No se escandalice de eso. Léalo en Isaías 53. Nuestro pastor lo estuvo mencionando el día de hoy. Y quiero agregar algo más a lo que nuestro hermano Gilberto nos dijo. Quiero que por favor pensemos y vayamos un poco más allá del simple humanismo, porque cuando viene Semana Santa, cuando se trata de la Santa Cena, solamente nos concentramos en el aspecto humano de Dios a través de su Hijo. Solamente nos concentramos en el dolor de los latigazos, de la cruz, del sufrimiento, pero pasamos por alto el aspecto invisible espiritual que hay detrás de la cruz. En la cruz Dios pone a su Hijo para que cargue nuestro pecado. Él fue molido por los hombres, pero fue molido por Dios, así como el grano de trigo es molido. Y solamente el Señor Jesucristo, su mayor agonía era tener que beber de la copa de la ira de Dios. Una copa que ninguno de nosotros va a beber mientras estemos en Él. Él sufre nuestra separación eterna. Ese tiempo desde Getsemaní hasta la cruz, Jesucristo sufre esa separación eterna que todos los hombres merecemos recibir por pecadores, para de esa manera Dios hacer justicia de nuestras injusticias y así saldada nuestra deuda por el pecado. Entonces sí Dios puede otorgar perdón eterno, restaurando nuestra relación con Dios para siempre. Así, a través de la cruz, Dios es el juez más justo, más recto. Hace dos cosas a la vez. En primer lugar, apacigua su ira santa y ejecuta su justicia sobre el pecado del pecador. Y en segundo lugar, le otorga perdón eterno a los hombres pecadores. Y la garantía de que Dios quedó satisfecho con ese sacrificio es que al tercer día levantó a su Hijo de entre los muertos, le exaltó hasta lo sumo, le sentó a su diestra en los cielos, le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Todo es para Él. No es para nosotros. Es para Él, para la gloria de Él. Veamos entonces una vez más, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Pero vamos a hacer una exposición inversa. Vamos a verlo de atrás para adelante. Versículo 2. Jesucristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo. ¿Qué es propiciación? Propiciación es la acción de propiciar. Es la acción de ofrecer o de entregar algo que sea oportuno, favorable, adecuado o apropiado para que cubra totalmente una demanda exigida. Básicamente, la propiciación es el acto de dos partes, entre dos partes, que implica apaciguar la ira del que está ofendido para ser reconciliado con su ofensor por medio de un acto adecuado. Mira, para que lo podamos entender, así como el Señor Jesucristo utilizó ejemplos, para que lo podamos entender, y esto va a estar muy bien para las damas, en un lenguaje humano, para poderlo entender, podríamos ver la propiciación como el acto que nos reivindica con una persona a la que hemos ofendido, y tal acción dependerá de la persona y de la ofensa cometida. Por ejemplo, si en un matrimonio el esposo hace algo que ofende a su esposa, algo con lo que ofende a su amada esposa, ¿qué hace el hombre? El hombre buscará llegar luego con un detalle que acompañe sus peticiones de perdón. ¿No es cierto? Dependiendo de la falta, llegará con unos chocolates, llegará con unas flores, llegará con una invitación a cenar, alguna parte bonita, o llegará con un anillo de diamantes. Cuanto más grave sea la falta, más alto debe ser el sacrificio que propicie, aplaque o apacigüe el enojo de su esposa. Y de esa manera ella borre la falta. ¿Me estoy dando a entender? Y en este caso pueden tener toda la seguridad, queridos varones, pueden tener toda la seguridad que si este hombre le ha sido infiel a su esposa, esa ira, ese enojo y ese disgusto de ella no se va a aplacar con un ramo de flores. Tiene que haber un arrepentimiento muy serio, muy profundo para eso. Así sucede también con Dios. Tenemos que entender que no hay nada adecuado, no hay nada propicio que nosotros los hombres podamos hacer para apaciguar la ira de Dios y para saldar nuestra deuda por pecadores. Siempre se nos ha enseñado que nuestras buenas obras tienen que pesar más que nuestras malas obras para que por medio de nuestras buenas obras sean borradas nuestras malas obras. Falso. Eso ni siquiera funciona en nuestro sistema. Porque si tú conduces un auto en esta ciudad tan ajetreada y eres un correcto conductor, pero en una ocasión te pasas un semáforo en rojo y viene el policía de tránsito y te multa, tú no puedes alegar de que tú siempre eres un buen conductor, que respetas la zona peatonal, que nunca te pasas un pare y que fue solamente esa falla. La ley demanda que pagues por tu delito. La ley demanda que pagues tu falta. Tus buenas acciones no van a pagarla. Quiero ir un poco más al fondo y ser un poco más trágico y apelar al corazón sensible de las mujeres. Si alguien un criminal llegara y tomara a tu hijo precioso, tu hija preciosa y le hiciera el peor de los daños, y este criminal es tomado, es llevado ante la corte, y este criminal alega en su defensa que sí, le ha hecho daño a esa criatura, pero que además es una persona muy importante, que da dinero a las Naciones Unidas, que ayuda a los niños de África, etc. ¿Crees tú que eso saldaría la deuda por lo que ha hecho por tu hijo? Si ese juez le da en libertad, tú serías la primera persona que se levantaría de esa silla y gritarías con toda tu ira que ese es el juez más corrupto
que hay en el mundo. ¿Crees que Dios va a obrar de esa manera con nosotros? ¿Crees que habrá alguna obra de caridad, alguna obra de bondad que podamos hacer que pueda librarnos de su juicio? La única forma en la que se va a cumplir la justicia de Dios y con la que satisfaceremos a Dios es si pasamos la eternidad en el lago de fuego. Solamente a través de Cristo, Dios hace sustitución por nuestros pecados. Solamente Cristo es nuestro sustituto, nuestra propiciación adecuada, perfecta, excelente y suficiente por ser 100% hombre perfecto a la ley de Dios y por ser 100% Dios eterno a la vez. Negar la deidad de Jesucristo es mortal para el Evangelio. Solo Él es el único intercesor y mediador entre nosotros y Dios, lo dice 1 Timoteo 2:5. Hubo muchas muertes de cruz, pero solo en una se ejecutó el juicio de Dios, la ira de Dios sobre los pecados de nosotros los hombres. El Padre ha entregado en la cruz a su amado Hijo, ha descargado sobre Él toda su ira, y ten la seguridad que no va a aceptar absolutamente nada ni a nadie diferente de su Hijo. A Él lo ha exaltado y lo ha levantado de entre los muertos. Jesucristo es la propiciación por los pecados. En segundo lugar, no solamente de los míos. Atienda esto, por favor. Versículo 2 nos dice que Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Así de grande es su sacrificio. Un solo sacrificio fue suficiente para perdonar no solamente todos mis pecados, y no solamente todos los pecados, los peores pecados del peor criminal, sino todos los pecados de los peores criminales de toda la historia que se aferren a su acta, a su decreto. ¿Significa esto entonces que ahora todos los seres humanos están automáticamente perdonados por Dios? Por supuesto que no. A ese pensamiento se le conoce como la doctrina de la salvación universal. Esta doctrina asegura que ahora todos los hombres ya están perdonados de ipso facto por Dios, ya que Jesucristo murió por todos y por eso ahora hay salvación instantánea para todos los hombres. Pero esa aseveración, ese pensamiento está en contra de la verdad de las Escrituras. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. De acuerdo con Juan 3:16, que todos conocen muy bien, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Evangelio no trae salvación para todo el mundo, solamente trae salvación para el que cree. Y eso lo recalca el versículo 18 del mismo Juan 3. El que en Él cree, ¿qué sucede con él? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque nuestra condición ya nos tiene condenados. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Evangelio, mis estimados, es una moneda de dos caras. Con el perdón por un lado y la vida eterna por un lado, y con el juicio y la sentencia y la muerte eterna por el otro. Lo que primera de Juan 2:2 y Juan 3:16 aseguran es que esa salvación está disponible para toda la humanidad, para todos los hombres. Y ahora, para que jurídicamente hablando el hombre sea declarado por Dios como justo, Dios establece dos únicas condiciones: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento de los pecados y fe en la obra de justicia de la cruz. Esas son las palabras de el mismo Señor Jesucristo en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hechos 17:30 al 31. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, atención, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos.
Como nuestro problema con Dios es de carácter jurídico, Él mismo nos ofrece una solución de tipo jurídica para que todo el que se acoja a ella sea justificado por Dios. Y no está basado en sus propios esfuerzos, en sus propias obras, en sus propios méritos, que son insuficientes, sino que están basados en la obra y en los méritos de Cristo, que son eternos y suficientes. Ahora todos aquellos que se arrepientan de sus pecados, se arrepientan de sus pecados pasados y abandonen sus pecados presentes, y crean, se aferren, se acojan, se apropien por la fe de la justicia que fue derramada en la cruz. Ahora, aquellas personas que se acojan a esta enmienda de Dios, a todos estos, Dios les borrará sus pecados. Los declarará jurídicamente perdonados y los declarará reconciliados con Él, pues Él mismo les imputará la justicia efectuada sobre Cristo y recibirán de parte de Él la adopción como hijos suyos. Juan capítulo 1, versículo 12, creo que lo conocen bien. Mas a todos los que le recibieron, a todo el mundo, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en el Evangelio, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es a los que creen. Y mis hermanos, quiero que corrijamos parte de la doctrina aquí. Siempre se enfoca que la salvación está en creer en Jesús, creer en su sangre. Ese lenguaje es lenguaje para judíos. El lenguaje para el gentil es creer en la justicia que se derramó en la cruz. Creer en Jesús, muchas personas creen en Jesús, casi todo el mundo cree en Jesús. Muchos creen que es un gran maestro, que fue un profeta. Algunos grupos religiosos lo ven maravillosamente, pero no creen que es Dios. Pero eso no nos sirve de nada. Lo que Dios nos manda a creer es en la justicia que se efectuó por nosotros en la cruz. Él bebió la copa de la ira de Dios que nosotros debemos beber. Él entregó su vida. A eso se refiere con entregar su sangre o derramar su sangre. Es a ellos a los que Dios los declara hijos. Y si pasamos al versículo 1 de primera de Juan capítulo 2, vemos que es a estos a quien está dirigida la carta. Es a quien Juan les escribe y les dice que ahora Cristo ya no es su juez, sino su abogado defensor. A los hijitos. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá ¿a qué? No vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Es la única forma en la que nosotros nos libramos del juicio de Dios. No es por tus obras, no es con los diezmos, no es asistiendo a la iglesia, no es siendo bondadoso con todo el mundo, no es leyendo la Biblia todos los días, aunque es necesario hacerlo. No es yendo a la iglesia a cantar, no es creyendo que vienes de una familia cristiana porque tu papá es cristiano o es pastor. Es entregando tu vida a Cristo, es rindiéndote a Él, porque solamente Él es digno, solamente Él bebió la copa de la ira de Dios que nosotros debemos beber. Y es lo que hace Dios para los hijos. Dios les ha anulado el acta de los decretos que había contra ellos, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Qué versículo más tremendo. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y se apropia de ese acto de justicia, es decir, se aferra a esa enmienda jurídica, Dios toma sus pecados, sus faltas, las clava en la cruz. Tus pecados quedan borrados del acta de los libros, por eso no vas a juicio. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. ¿Por qué el justo? Porque Él fue el que hizo justicia de nuestras injusticias.
¿No te parece alentador saber que tenemos un abogado defensor que intercede por nosotros ante el Padre? Y más aún, que por medio de él tenemos acceso directo a la presencia de Dios. ¿Cuántos pecados has cometido en toda tu vida hasta ahora? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántos malos pensamientos? ¿Cuántas blasfemias? ¿Cuántos adulterios cometidos desde el centro de tu corazón? ¿Por qué razón Dios aún no nos ha consumido con su ira? Razones tiene Dios de sobra para hacerlo. La respuesta es una sola: paciencia. Dios está siendo paciente con los hombres. Por favor, no confundas la paciencia de Dios con un falso amor melancólico, emocional o sentimental que Dios no tiene por los pecadores. El amor de Dios está únicamente en Cristo y a través de Cristo. En Él eres convertido en hijo, en Él eres amado. La Biblia nos dice en 2 de Pedro 3:9 que Dios no retarda su promesa, como muchos la piensan, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que desea que todos procedan al arrepentimiento. Y desde ese momento nuestra vida es una vida de arrepentimiento diario y constante. Todos los días nos estamos arrepintiendo constantemente. Todos los días cargamos nuestra cruz y nos arrepentimos ante Dios y le damos gracias por esa salvación que nos ha dado y por ese perdón que nos ha dado a través de Él. Dios está siendo paciente con los hombres y a gritos nos está llamando a acercarnos a Él para recibir su gracia, su regalo inmerecido de salvación. Es pura gracia. No lo mereces, no lo merezco. Mis hermanos, yo aquí adelante no soy más que ustedes, yo no soy superior a ustedes. Yo soy un mendigo delante del Señor. Yo solamente soy un mendigo que tiene pan en su mano y que les está diciendo con amor y con cariño dónde pueden encontrar ese pan de vida. No soy yo quien les va a dar la vida eterna. No son mis acciones las que me hacen justo delante de Dios, es la obra de Él. ¿Han visto en esas películas de abogados cómo cuando ponen a la persona a ser cuestionada? Me encanta esa parte cuando llega el abogado y le dice a la persona, le hace una pregunta y la persona contesta algo maravilloso con lo que se puede llenar la boca. Me acojo a la quinta enmienda. Queda libre. Esa enmienda dice que está libre de responder, no tiene que responder a esa pregunta. Mis hermanos, esta es la enmienda de Dios para los hombres y es para ahora, no es para después de nuestra muerte, porque luego de la muerte vendrá el juicio. Este es el documento legal del que te tienes que aferrar, creer que Jesucristo es Dios, que Él entregó su vida perfecta por nosotros y que Él bebió la copa de la ira de Dios. Él fue rasgado de la unidad divina para hacer justicia de tus injusticias y de tus pecados. Por tanto, acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, para el oportuno socorro. Quiero terminar con algunas verdades sobre nuestro abogado defensor Jesucristo, para todos aquellos que le tienen como abogado. Es justo. No gana con trucos ni maniobras ilegales que distorsionan la verdad. No puede ser sobornado, no usa mentiras, está defendiendo delincuentes, clientes culpables, y sin él ninguno tendrá esperanza de libertad de juicio. Acude solamente ante Dios para defendernos. No nos llama a testificar porque sabe que eso es en vano. Estamos sin excusa para refutar alguna cosa. Él es quien refuta las acusaciones de su adversario, el diablo, apelando a su vida entregada. No proclama nuestra inocencia. Dios admite que somos culpables, admite que somos pecadores, pero argumenta que Él pagó la deuda, que Él pagó por mi pecado. Así ha sido nuestra deuda cancelada, solamente a través de Jesucristo, mis hermanos. No hay ninguna otra persona, no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres
Es por Él que vivimos, por su gracia, por Él y para Él. Y también tenemos que quitarnos del frente tanto humanismo. Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser glorificado. No importa en la condición que esté, no importa cuán enfermo esté, no importa mi condición económica en la que esté, no importa en el estado que esté, Él es digno. Si a ti te llegan con un evangelio en el que te prometen lo mejor de este mundo a través de Jesucristo, que tus problemas se te van a acabar, que tu matrimonio se va a arreglar, que vas a tener prosperidad en tus negocios, te están dando un falso evangelio, estás bajo maldición. Porque Cristo no ha prometido eso en nuestro mundo. Antes nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción por causa de mi nombre. Cualquier maldad, cualquier injusticia de este mundo, cualquier mal físico, cualquier problema que tenga, cualquier cosa, por peor que sea en este mundo, no se comparan en nada con la ira de Dios que merezco eternamente por pecador. Cualquier cosa, por fea que sea, por terrible que sea en tu vida, tienes que saber que es una miseria, es una migaja comparada con la ira de Dios que debemos beber por pecadores. Y que lo único que tenemos es la garantía de que pasado este mundo, vamos a tener el privilegio de estar en su presencia con Él. Nuestros cuerpos serán renovados, redimidos. Tendremos un nuevo cuerpo libre de la presencia del pecado, libre de la entropía que entró por el pecado de Adán. Un cuerpo que no se va a deteriorar, que no va a enfermar. Un cuerpo como el de Cristo. Solamente, únicamente, si tú hoy obedeces a la enmienda de Dios, arrepiéntete de tus pecados y aférrate a la justicia que Dios hizo por ti. Pon tus ojos en Él, en Cristo. Él fue quien entregó su vida por ti. Solo en Él somos hechos hijos suyos. Y solo en Él tenemos a un excelente abogado defensor. Si tú no lo has hecho el día de hoy, te invito a que tan pronto llegues a tu casa, busca un lugar donde puedas estar a solas con Dios. Ponte de rodillas ante la presencia de este Dios soberano. Reconoce tus pecados. Arrepiéntete de ellos delante de Dios. Y dale gracias por esa salvación y esa justicia que ha hecho y ha entregado por ti. Clama a Dios en oración y pídele que te dé de su espíritu y que haga de ti una nueva criatura. Solo entonces tendrás garantía de vivir para Él. Y decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿Saben qué significa eso? Que no importa si te pasa cualquier enfermedad, no importa si te echan del trabajo, no importa si pierdes tu empleo, no importa la condición en que estés, si Cristo es tu vida, tu vivir será en Cristo. Honra a Cristo como estés. Honra a Cristo en la condición en la que estés. Hónralo con tu vida enferma o con tu vida sana. Hónralo con tus bienes o sin bienes. Porque Él es digno de recibir nuestra honra y nuestra gloria. Y entonces Él verá en tu humildad y te acogerá y te dará vida eterna. Ese es el mensaje del evangelio que debemos predicar. Que a Él sea toda la honra y toda la gloria. Inclinemos nuestros rostros sobre eso. Amado Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra y por tu verdad. Señor, y porque tú eres claro con nosotros y nos muestras cuán inmundos somos delante de ti, Señor. No hay absolutamente nada bueno que podamos presentar delante de ti, Señor, para ser dignos de recibir tu favor. Solamente nos acogemos a esa oferta que tú nos has dado. Creemos en tu Hijo. Creemos que es el Dios hecho hombre, que vivió la vida perfecta que yo no puedo vivir, que ocupó mi lugar en la cruz, tomó mi pecado y recibió el juicio que yo merezco. Creo que tú le has levantado de entre los muertos, le tienes a la diestra y que Él será el próximo juez. Señor, te pido para que tú estés obrando el corazón de alguna persona, de todos los que están aquí, Señor, que no haya conocido de ti y de los que ya te conocen, para que seas fortaleciéndole también en su fe. Que puedan entender que si Cristo no es
su abogado defensor, será su juez en el juicio. Te damos gracias, Señor, porque en eso también veremos glorificado a tu Hijo. Te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Bendice nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, Señor.